Las uniones dinásticas entre dos países pueden sonarnos algo descabellado hoy en día, pero hace no mucho tiempo era algo muy común que dos estados pasaran a ser uno mediante la unificación de sus respectivas monarquías, muchas veces a través de la sucesión o de las bodas reales. Ejemplos tenemos sobre todo en el viejo continente, donde uniones dinásticas como la polaco-lituana o la Unión de Kalmar fueron importantes en sus respectivas épocas. Sin embargo, hubo una unión que pasó desapercibida ante los ojos de la historia, ya fuese por su corta duración o por su poca relevancia. Estoy hablando de la Unión Sueco-Noruega, una unión dinástica poco convencional que marcó la historia de Escandinavia durante el siglo XIX. Para hablar del origen de esta unión debemos remontarnos a las eras napoleónicas. El imperio sueco había entrado en decadencia desde mediados del siglo XVIII al verse rodeado por potencias emergentes como Prusia y Rusia. Para principios del siglo XIX ya habían perdido sus posesiones en el Báltico y Rusia, quedándose solo con Finlandia y el territorio de la actual Suecia. Al mismo tiempo, el imperio danés, quien en ese entonces poseía la totalidad de Noruega, estaba tratando de mantener su neutralidad ante las guerras napoleónicas. A pesar de esto, los británicos atacaron 2 veces la capital Copenhague, ciudad donde se estacionaba la armada danesa, la cual llegaba a rivalizar en poder con la Royal Navy inglesa. Los británicos se justificaron alegando que el ataque era para evitar que dicha armada cayera en manos de Napoleón ante una posible invasión francesa. Los daneses no creyeron esta excusa y empezaron a tomar medidas económicas contra Londres. En este panorama de inestabilidad, Napoleón aprovechó para presionar al reino nórdico con sus tropas por el sur, desde la Alemania ocupada. Esto desembocó en que Dinamarca firmara un tratado de cooperación con los franceses. Por otro lado, Suecia fue presionada por Rusia para que se uniera a la coalición antifrancesa, quedando así de esta forma a ambos estados en bandos opuestos. Todos estos acontecimientos desembocaron en la declaración de guerra de Dinamarca a Suecia el 29 de febrero de 1808. Al mismo tiempo, Suecia fue atacada por Rusia, aprovechando el momento de debilidad de los suecos, arrebatándoles a Finlandia. Sé que se estarán preguntando, ¿por qué nos das todo este contexto? Y la respuesta es simple. Es para mostrar los antecedentes y que la unión fue el resultado específico de su época, más no vino de un deseo genuino de ambos pueblos por unificarse. Tras el final de las guerras napoleónicas, el príncipe sueco Bernadotte tuvo como política el recuperar el territorio sueco perdido. Era obvio que no había forma alguna de presionar a Rusia para que devolviera Finlandia, por lo que se optó por una compensación territorial desde otra parte. El trato consistía en que Suecia renunciaría a cualquier reclamación sobre Finlandia a cambio de que Rusia y el Reino Unido los apoyaran en la adquisición de Noruega. Todo esto desembocó en el Tratado de Kiel, firmado el 14 de enero de 1814, donde Dinamarca le cedió Noruega a Suecia. A partir de aquí podemos afirmar que la unión sueco-noruega empezó a existir, al menos en el papel, aunque el principio no sería nada fácil. A pesar de los tratados firmados por las potencias, aplicarlos a la realidad se hizo mucho más complicado. Empezando por el hecho de que los propios noruegos quisieron aprovechar la situación para ganar la independencia, primero entrando en conflicto con los daneses para pasar a entrar en guerra con los suecos tras la firma del tratado. De todas formas, esta guerra fue breve, desembocando en el Tratado de Mols, un tratado firmado el 14 de agosto de 1814, donde se formaba oficialmente la unión entre ambos países. Se eligió la monarquía dual como una forma de apaciguar a los noruegos, quienes no querían otra dominación total por parte de una potencia extranjera. De esta forma se formaron 2 parlamentos, uno por cada país, parlamentos que terminarían eligiendo al rey Carlos XIII de Suecia como rey de la nueva unión. Aunque es verdad que los noruegos ganaron autonomía, libertades y derechos civiles, además de ser considerados como ciudadanos noruegos y no suecos, cabe resaltar que el dominio político, económico y militar siempre estuvo en manos del gobierno sueco. Por otro lado, cada país tuvo sus propias constituciones y leyes, lo que generó problemas.
Por un lado, la constitución noruega era más democrática al darle más poder a los votantes, obligando a los burócratas el formar coaliciones y ser más rigurosos con sus funciones. Esto llevó a que el poder político no solo se concentrara en los grupos tradicionales, como por ejemplo la nobleza, sino que otros estratos como por ejemplo los agricultores, llegando a tener poder de decisión e influencia. La separación del Estado estaba mucho más presente en Noruega que en Suecia, pareciéndose más a un modelo de monarquía constitucional. También se contaba con la capacidad de remover del cargo a cualquiera que no cumpliera con sus funciones de forma óptima. Se permitía que literalmente cualquier varón en el país pudiera lanzarse a candidaturas y votar. Si bien existían las diferencias sociales, estas no eran tan grandes como en Suecia. Al mismo tiempo, Suecia era un país mucho más conservador en varios aspectos, una constitución menos democrática, una política donde las clases altas tenían hasta cierto grado el monopolio del poder, siendo difícil que otros sectores entraran en la política. A todo esto, hay que sumarle el hecho de que el colectivo noruego nunca cambió de opinión sobre Suecia, viéndolos más como invasores que los obligaron a unirse a ellos, todo por el mero hecho de aparentar que aún tenían una posición de poder en la región. Mientras tanto y por el otro lado, muchos suecos veían a Noruega como un socio inferior, como un mero botín de guerra, y les molestaba toda la autonomía y determinación que habían ganado. Estas complicaciones llevaron a que la existencia de la Unión no fuese tan homogénea como se suponía. El modelo bajo el que funcionaba la Unión, como dije antes, era el de una unión personal fusionado con monarquía dual. Esto se refuerza en el hecho de que Noruega tenía su propio ejército, moneda y parlamento, compartiendo con Suecia únicamente el rey, ciertas leyes y la política exterior. En este último sentido fue donde se evidenció más la dominación sueca, siendo que en las discusiones sobre la política exterior el único noruego que podía participar por ley era el primer ministro. Esto resentía a los noruegos, para variar, ya que se sentían con todas las cualidades para ser un país independiente, pero por alguna razón relegaban una decisión tan importante a los suecos. Otro caso era que, durante las primeras 2 décadas, todos los virreyes elegidos eran suecos, hasta que las protestas noruegas hicieron que a partir de 1829 todos los virreyes fuesen noruegos. En lo que respecta a la política exterior, la Unión Sueco-Noruega fomentó buenas relaciones comerciales con sus vecinos daneses y prusianos, posteriormente los alemanes. Las relaciones con Rusia mejoraron paulatinamente, aunque siempre se mantuvo cierta tensión por el tema de Finlandia. Al mismo tiempo, durante aquellos años la idea del escandinavismo fue aumentando su fuerza, sobre todo entre los estudiantes y sectores liberales. Esta idea alentaba la cooperación en todos los ámbitos de los estados nórdicos para posteriormente unirse en una sola nación, basándose en las similitudes lingüísticas, históricas y culturales. Esta idea ganó mucha popularidad en Dinamarca y la propia Suecia, aunque Noruega no estaba muy convencida ya que había sido dominada por potencias externas desde hace siglos, por lo que el independentismo tenía más fuerza. Esta ideología llevó a un acercamiento entre la Unión Sueco-Noruega y Dinamarca. Sin embargo, cualquier deseo pan-escandinavo se perdió cuando los gobiernos de Suecia y Noruega se negaron a brindar apoyo a Dinamarca en la guerra contra Prusia de 1848, a pesar de que el rey Oscar II lo había prometido. La misma situación se repitió en la guerra pruso-danesa de 1864, siendo este la estocada final del escandinavismo. Durante las siguientes décadas las cosas estarían más calmadas, de hecho, muchos problemas se resolvieron de forma satisfactoria, como por ejemplo los símbolos de ambos estados se unificaron, el aumento del poder compartido en la Unión y la cada vez mayor influencia noruega en la Unión. Por otro lado, el Estado alcanzaría un desarrollo social y económico inigualable, siendo de los más altos en Europa, llegando a su apogeo en la década de 1890. Este crecimiento, basado en la industria del acero, pesca y ovina, se reflejó en la calidad de vida de la población, subsanando cualquier desacuerdo que podía existir. A pesar de que las diferencias se iban resolviendo junto con el aumento de la calidad de vida colectiva, no se llegó a una plenitud del todo.
Por ejemplo, el cargo de virrey sería eliminado en el año 1873 debido a problemas para escoger un nuevo representante, cosa que resintió en la sociedad noruega. Por otro lado, la opinión de cierta parte de la sociedad sueca, sobre todo las clases altas, nunca cambió, viéndolos como un socio inferior. También durante estos años también hubo problemas políticos. Por un lado, hubo intentos de reemplazar la Unión por un Estado federal, igualando los derechos y obligaciones de ambos países. También hubo intentos de revisar la Constitución de la Unión y la Noruega con el objetivo de hacer reformas. Ambas propuestas fueron rechazadas o cayeron en un estancamiento político. Los principales problemas que no se habían resuelto era la de separar definitivamente tantos los consulados como la política exterior de los dos estados. El 23 de mayo de 1905, el Parlamento aprobó la propuesta del gobierno para establecer los cónsules noruegos separados. El rey Oscar, que había retomado el gobierno, hizo uso de su derecho constitucional a vetar el proyecto de ley el 27 de mayo y, de acuerdo con el plan, el ministro noruego presentó su renuncia. Sin embargo, el rey declaró que no podía aceptar su renuncia, ya que en sus palabras, afirmaba que ya no se podía formar otro gabinete. Los ministros se negaron a obedecer su demanda de refutar su decisión. Antes esto, el rey quedó como el culpable de la disolución del Congreso al no querer formar otro gobierno. De paso, todas las funciones del Parlamento quedaron en manos de las autoridades locales de cada país. En ese momento entonces el Parlamento noruego, ahora con más poder, decidió el disolver y desconocer oficialmente la unión con Suecia, escalando las tensiones. Esto llegó al punto de que ambas naciones movilizaron sus ejércitos hacia la frontera, pero ahora el ejército noruego estaba a la altura del sueco. Temiendo un enfrentamiento armado, ambos gobiernos realizaron diferentes reuniones desde el mes de agosto de 1905 con el fin de resolver la crisis. A pesar de lo que uno podría intuir, tanto el gobierno como la sociedad sueca estaban dispuestos a dejar ir a Noruega, en cambio por la evolución de una mentalidad de imperio a una más republicana, además de que de todas formas Noruega ya era nominalmente independiente en muchas cosas desde hace décadas. Incluso las clases altas, las cuales veían a los noruegos como un socio menor, estaban dispuestos a romper la unión, al no verlos más que como causantes de problemas. Por otro lado, Noruega era uno de los países más inutilizados de la región, incluso más que Suecia en ciertas áreas, por lo que tenían con qué sostener una independencia a largo plazo. Al mismo tiempo, dicha economía les permitió poseer un ejército formidable, lo que les envalentonó a no estar dispuestos en dar marcha atrás. Otra razón, y esta era compartida por ambas partes, era el de evitar una guerra fratricida que afectaría la prosperidad que ambas partes habían logrado. Todo esto llevó a la disolución oficial de la Unión el 23 de septiembre de 1905. Además de estipular la separación de ambos estados, se decidió que cualquier disputa territorial futura fuese llevada a la Corte de la Haya, se creó una zona neutral a lo largo de la frontera y se demolieron los fuertes en ambos lados de la misma. De esta forma ambos estados se separarían pacíficamente, terminando ambos en buenos términos. Por si se lo preguntan, la razón por la que los noruegos no se levantaron contra los suecos fue en parte por la superioridad militar de Estocolmo, pero también porque los suecos no pasaron ninguna línea roja. Es decir, nunca abusaron ni discriminaron constitucionalmente a los noruegos, siendo meramente diferencias políticas y sociales. Al mismo tiempo, ninguna de las dos partes tenía un verdadero odio hacia la otra, fuera de las habituales tensiones. Ambos pueblos también tenían una historia común, una religión en común y dos idiomas similares, además de su propia cultura, haciendo que fuesen más relacionables entre ellos mismos. Todo esto llevó a una predisposición a negociar antes que a enfrentar, desembocando en una de las pocas secesiones pacíficas de la historia.